La segunda parte es, vamos a hablar un poquito de la relevancia de la inmunología en el ámbito médico. Dos de los médicos que pertenecen a la cátedra que nos van a acompañar hoy y nos van a contar un poquito de eso son Sebastián Magri y Victoria Martínez. Vicky. Bueno, hola, ¿cómo están? Felicitaciones chicos por la clase anterior, ya adelantaron varias cosas. Yo soy Victoria Mártires, soy médica reumatóloga, actualmente soy médica de plantas del Hospital San Roque de Gonet y subespecialicé dentro de lo que es la reumatología en lo que es espondiloartritis, quizás ese término no les suena mucho, son enfermedades poco frecuentes que incluye a la espondilitis anquilosante, a la artritis reactiva, a la artritis psoriásica, a la espondiloartritis juvenil. Bueno, son un gran grupo de enfermedades. Y bueno, me gusta también investigar, investigo en el área, en un grupo de estudio. Y dentro también de lo que es reumatología, me especializo en lo que es imágenes, principalmente en ecografía musculoesquelética. Así que bueno, eso es mi área de interés, digamos. Sebas. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Es un placer estar acá entre tanta gente que sabe inmunología, mucho más que yo seguro, y para nosotros la inmunología es una herramienta fundamental. Yo soy Sebastián Magri, soy el jefe de servicio del Hospital Italiano de La Plata de Reumatología, y soy médico internista y médico reumatólogo. Y me dedico más exclusivamente, digamos, si pudiera vivir de ello sería ideal, que son las vasculitis sistémicas, que son un grupo de enfermedades muy raras también, como las espondiloartritis que decía Vicky recién, que son enfermedades muy raras, pero que para nosotros son de todos los días. Y nada, nos apasionan y nos encantan, y la inmunología está cruzada en el 80% de estas enfermedades todos los días. Obviamente que para nosotros es una herramienta fundamental la inmunología y poder entenderla y conocerla, ¿no? Pero bueno, me presento, yo soy ese que digo. Bien, tengo una pregunta que puede ser un poco indiscreta por ahí para indagar en sus edades, pero que se sientan incómodos, pero desde que, si nos podían contar en qué año se recibieron, y desde que se recibieron y empezaron a ejercer, o bueno, si quieren hablar de que empezaron a especializarse, ¿vieron un crecimiento, un auge del protagonismo de la inmunología en sus especialidades? ¿O cuando ya arrancaron tenía una relevancia importante y ustedes entraron empapándose ya en eso? Bueno, si quieres empiezo. Yo me recibí en el 2011. Eh, la verdad es que, sinceramente, yo me terminé de, digamos, de empapar de lo que es la inmunología mucho después de lo que me recibí. Dentro de lo que es patología estudiábamos algo, pero eh, me sorprendió lo grande que era ya en la especialidad. La verdad es que crece a pasos agigantados. Para darles un ejemplo, cuando yo estaba en la residencia, 2011, teníamos que estudiar, no sé, de tratamientos biológicos, que por ahí son los que más carga de la importancia de la inmunidad tienen, no sé, 4, 5, y ahora debe haber 20 tratamientos, no sé, más seguramente. Pero el que hace la residencia hoy, yo creo que es más importante que sepa inmunología que un montón de otras cosas, para entender bien los mecanismos de acción y todo. Tienen más para estudiar y no pasaron tantos años. Así que sí, crece a pasos agigantados y por suerte yo creo que esté la cátedra y todo hace que los chicos quizás lleguen a sus residencias con más idea de la que ingresé yo, por ejemplo. Bueno, sí, coincido con lo que dice Vicky. Yo soy más viejo, tengo más canas, pero yo me recibí en el 2006, hice medicina interna y ejercí como internista muchos años, y después me fui a la reumatología por culpa de la inmunología. Eh, Porque como médico internista, la reumatología era una especialidad que veía todas patologías crónicas, con pocos tratamientos, con poca innovación. Y justamente yo entro al mundo de la reumatología cuando surgen los monoclonales. Los anticuerpos monoclonales para nosotros fueron una ventana de apertura absoluta a la investigación clínica en la reumatología, y eso abrió el juego y el panorama de estudiar todas las vías autoinmunes, de todas las enfermedades autoinmunes que vemos nosotros, y ayudó muchísimo en estos tratamientos a desarrollar absolutamente todo lo que se desarrolló hoy, que es, no sé, es innumerable, el pipeline de drogas que hay es imposible.
tenemos en auge, como decía Victoria, 20, pero la realidad es que deben haber estudios 50, que no tenemos ni idea y que la mitad no llega. Pero es el campo de toda la inmunología aplicada a las enfermedades autoinmunes que vemos nosotros es imposible de abarcar. Por eso muchos de nosotros nos dedicamos a un grupo de enfermedades o a una enfermedad, porque el campo de investigación de esto es gigantesco. Qué sé yo, cuando yo empecé a dar patología, soy profe de pato desde el año 2001 y no existían los monoclonales, no se hablaba de anticuerpos monoclonales. De hecho, cuando Milstein rompe todo el paradigma descubriendo los monoclonales y llevándolos gratis sin patente al mundo, como poca gente haría en el día de hoy, hace una revolución que hoy abarca la inmunología, abarca los anticuerpos monoclonales, la reumatología, la oncología, la neurología internas y de medicina clínica están atravesadas por los anticuerpos monoclonales. Y eso es inmunología pura, claramente para nosotros fue una revolución. Y muchos de nosotros empezamos a estudiar y a seguir carreras relacionadas con la autoinmunidad por este boom de tratamientos disponibles que le empezaron a cambiar la vida a la gente. Cuando yo daba vasculitis en la facultad y era ayudante de pato hace 20 años, las vasculitis eran un grupo de enfermedades que eran de acuerdo al tamaño de los vasos. O sea, arrancaba con Chapel Hill 2006 y después hizo 2012 otra clasificación y arrancaba con el tamaño de los vasos. Y se sabía un ANCA, un anticuerpo anticitoplasma y nada más. O sea, era una cosa así, nada. Y la realidad es que hoy para una de esas vasculitis que son 25. Entonces, lo mismo pasa con las espondiloartritis que decía Vicky, lo mismo pasa con bueno, ni hablemos con la artritis reumatoidea y la artritis psoriática, que son gigantes. Así que sí, es un boom, digamos, los últimos 20 años cambió absolutamente todo. De hecho, muchos de nosotros nos volcamos a eso justamente porque hay un panorama de tratamiento y seguimiento que nada que ver a lo que era antes, absolutamente. Entonces, cuando ustedes se les presenta un paciente, no solo ven la clínica, sino que también piensan la clínica en un contexto inmunológico. Y por Ujú. ahí podrían contarnos algún paciente destacado o algo que les fue o muy fácil o de llegar a un diagnóstico o algo que se les complicó mucho y cómo fueron explorando. O sea, más o menos cuál es el camino que hacen. Para llegar a un diagnóstico y qué desafíos enfrentan. Bueno, de esos vemos un montón, creo que es como nuestra especialidad. Generalmente los pacientes llegan cuando pasaron por un montón de especialidades y cuando no da más, nos llega el reumatólogo a ver qué tiene. Algunos dicen que somos como los detectives de la reumatología. No sé si están así, pero eso dicen. No, la verdad, la clínica de estas enfermedades es muy, muy variada. Podemos empezar desde el compromiso articular, que por eso se le llama reumatología, que es lo más conocido, como la inflamación articular, la rigidez, pero también pueden ser pacientes con lesiones en piel, llagas en la boca, caída del cabello, de todo, ¿sí? Problemas renales, problemas pulmonares, intersticiopatías, insuficiencia renal, glomerulonefritis, de todo. Creo que todos los órganos, o algunas que mencionó Sebastián, por ejemplo, las vasculitis pueden tener solamente pólipos nasales, desde algo muy florido hasta algo muy limitado. Así que en cuanto a la clínica, vemos de todo. Eh, la inmunología yo creo que un poco nos ayuda a eso que vos mencionás, a partir de la clínica, ir buscando un diagnóstico. Porque, por ejemplo, una artritis la puede tener tanto una artritis reumatoide como un paciente con lupus, como un paciente con vasculitis. Entonces, muchas veces lo que nos define es esto de los anticuerpos, que obviamente llegamos a tener estos marcadores diagnósticos gracias a que se entendió la fisiopatogenia, la inmunología de estas enfermedades. A modo de ejemplo, yo voy a empezar a estudiar un paciente con una poliartritis, siempre que descarte infecciones, obviamente, eh, pidiendo un anti-CCP, un factor reumatoideo, que son marcadores más que nada de artritis reumatoidea, pero también voy a pedir un anticuerpo antinuclear, que me ayuda a descartar lupus o síndrome de Sjögren. O sea que en entender la fisiopatogenia nos ayudó a tener marcadores específicos de enfermedades y eso hace que hoy podamos clasificar mejor a los pacientes o diagnosticarlos, cosa que antes por ahí eran artritis indiferenciadas o artritis seronegativas, y hoy por hoy, gracias a la inmunología y a los marcadores y a las imágenes también, les voy a dar un punto también, podemos hacer diagnósticos más acertados
y eso a lo que lleva es que el diagnóstico, que el tratamiento sea más dirigido. Entonces, eso le acorta un montón de tiempos al paciente porque no es que pruebo corticoide un montón de tiempo o la misma droga para todas las enfermedades, sino que hoy por hoy, al entenderse la fisiopatogenia, se desarrollaron drogas dirigidas para cada enfermedad y eso para el paciente es mucho mejor porque eh, es mucho más específico para lo que tiene. Así que bueno, creo que en eso la inmunología en cuanto al diagnóstico ayuda un montón. Después, si me preguntás un caso, te voy a dar un ejemplo con esto de la inmunología, muy cortito. Un paciente que desde su infancia estuvo catalogado como una artritis juvenil. Y cuando yo lo reevalúo, le escucho ruidos en el pulmón, rales, ¿no? Ya le noto el ojo muy seco, y es un chico de 30 años que, pidiéndole un poquito más de anticuerpo, lo pude reclasificar de una artritis juvenil a un Sjögren juvenil. Y gracias a que un poco, gracias a los marcadores, al RO, al LA, los anticuerpos anti-RO, anti-LA, el ANA, el factor reumatoideo que le vino altos títulos, solo tenía factor reumatoideo pedido, que eso lo pueden compartir, la artritis y el Sjögren. No tanto el nombre de la enfermedad es lo que a mí me importa, pero bueno, le pude encontrar esta enfermedad en el pulmón, que es mucho más frecuente en el Sjögren del adulto que en las artritis juveniles. Y hoy es un paciente que tiene un tratamiento dirigido que si lo hubiésemos dejado terminaría en un trasplante pulmonar. O sea que la inmunología a lo que nos ayudó es a ser mucho más específico. Seguramente hace 15 años cuando le hicieron el diagnóstico le pidieron solo el factor reumatoideo, artritis y quedó ahí. Así que nada, creo que el avance de la inmunología nos va a ayudar a hacer una medicina que nosotros le decimos de precisión, o sea, más dirigida a las necesidades del paciente. ¿Verdad? Sí, coincido totalmente. Inclusive nos pasa mucho que nosotros hoy, cuando uno tiene un diagnóstico clínico, un cuadro clínico, como puede ser una artritis en general, que es la mayoría de nuestros pacientes consultan por dolores articulares, que eso serían artralgias, nosotros empezamos a estudiar a ese paciente y abrimos como un abanico de posibilidades en donde el anticuerpo va a dirigir un montón de cosas. Entonces, si viene un paciente con una artralgia, un dolor articular, yo le puedo pedir un anticuerpo pensando en lo que me está contando agregado a esa artralgia y digo, ok, le pido un factor antinuclear, le pido un ANCA, le pido un RO, le pido un LA, le pido un factor reumatoideo, le pido un anticuerpo anticitrulina, le pido un HLA-27, que son otro tipo de estudios si estoy estudiando una espondilitis. Digo, puedo pedir muchas cosas relacionadas con la inmunología que me van a... Todo ese panorama gigante de lo que es, por ejemplo, una artritis en general, un dolor articular, una artralgia, me lo va a achicar muchísimo y me lo va a centrar más en lo que yo estoy buscando. Y a partir de lo que yo estoy buscando, con ese anticuerpo que yo, gracias a la inmunología, lo tengo disponible y hoy están en estudio miles, que todavía no están validados, pero muchos están en vías de validarse, tanto como para el diagnóstico, como para el seguimiento y para lo que es la evolución de un tratamiento, muchos anticuerpos hoy están siendo evaluados inclusive para respuesta al tratamiento y como biomarcadores, que es un gran capítulo gigante que a nosotros nos atraviesa. Y la realidad es que eso es gracias a que está dirigido, y está dirigido el tratamiento y está dirigido el diagnóstico. Entonces, sin la inmunología, hoy sería tratar a un paciente con dolor articular con un inmunosupresor X, cualquiera, extrapolado de la oncología, como es el metrotexato de 1000 años o la ciclofosfamida, que son las dos drogas madres del tratamiento de la reumatología hace 20 años, que trataban todo. Entonces, la realidad es que hoy no solo nos dirige diagnóstico, nos dirige el seguimiento y nos dirige el tratamiento y nos dirige la respuesta al tratamiento y nos dirige qué tratamiento vamos a utilizar. Porque si yo pienso en una vasculitis anticitoplasma neutrófilo, que es un poco lo que me digo yo, voy a pensar en un anti-CD20, que es, por ejemplo, el rituximab, que es un anticuerpo contra esa molécula. Y si pienso en una espondiloartritis, voy a pensar, por ejemplo, en un inhibidor de la interleuquina 17. No voy a pensar en un anti-CD20. Entonces son dos enfermedades dentro de la inmunología que no tienen, de la reumatología, que no tienen nada que ver y las divide un anticuerpo. Entonces, para nosotros la inmunología sería imposible trabajar sin la inmunología. Sin aplicar inmunología es básico. Tanto de cuando entra el paciente con la artralgia, a como cuando hay que tratarlo, a como cuando hay que seguirlo. Entonces todo el tiempo estás maquinando qué tratamiento vas a usar de acuerdo a lo que te viene y lo que se va. Así que
sería hoy inviable, digamos, sobre todo con la oferta de tratamientos que hay. O sea, sería imposible, básicamente, hoy sería imposible. Bien, entonces, después te dejo hacer una preguntita entonces para cerrar eso del tiempo de diagnóstico y las herramientas. ¿Cuánto tiempo en promedio entre que ustedes reciben un paciente y lo diagnostican y se inicia el tratamiento pasa? En promedio. Y por suerte se está cortando. Para darte un ejemplo de algunos estudios, antes el diagnóstico de estas espondiloartritis, que generalmente cursan con dolor de espalda inflamatorio, que predomina en la mañana en gente joven, se tardaba alrededor de 10 años. En un trabajo que hicimos con el grupo de estudio de espóndilo de la Sociedad Argentina, se acortó a 2 años, que igual es un montón, ¿sí? Son 2 años de dolor y de inflamación, con todo lo que sabemos que genera una inflamación no controlada en el organismo. Pero gracias a campañas, a que tenemos más marcadores genéticos, anticuerpos, imágenes, se están acortando mucho más. Hay enfermedades sobre las que se trabajó muchísimo, por ejemplo la artritis reumatoidea, en la que yo creo que en una ciudad como la nuestra ya no se tarda más de 2 o 3 meses. Eh, pero bueno, en algún momento fue muy diferente y los pacientes llegaban con deformidades articulares, cosa que hoy, si pasa algo así, es algo ¿no? imperdonable para la medicina, ¿no? Eh, pero bueno, incluso ahora lo que nos está pasando es que nos llegan pacientes casi sin clínica y con los marcadores, que también es un desafío, ¿no? Si tratarlos o no, eso es algo que está totalmente en estudio, pero bueno, un poco se invirtió. Antes venían con deformidades, ahora vienen con un laboratorio. Que eso, bueno, tiene sus peligros también porque no hay ningún marcador que sea perfecto, muchas veces son demasiado sensibles y muchas veces con baja especificidad y hay que pedirlos con criterio, ¿no? Porque si uno le pide todo a todos, en lo que podemos caer es en un sobrediagnóstico y principalmente en un sobretratamiento, que es algo que tenemos que cuidar. Así que, bueno, eso. Sí, y hoy la verdad que cambió absolutamente en todas las patologías. En las autoinmunes sistémicas, digamos que es un poco el métier mío, te digo que cambió absolutamente, porque antes el lupus podía estar años hasta descubrirse, años, hacer cuadros de glomerulonefritis no filiada, las vasculitis ni hablar, o sea, las vasculitis antes se tardaban entre 8 a 12 años y hoy en los centros de referencia estás en menos de un año. Pero también tenés hoy las herramientas para estudiar ese paciente, para tener un laboratorio, para tener anticuerpos si tiene la suerte de tener anticuerpos positivos, que no siempre, porque dentro de ese grupo de estudio de enfermedades hay vasculitis que tienen un 27% de tener positividad y hay vasculitis que tienen arriba del 75%. Entonces, por ahí hay esa enfermedad con ese tratamiento y ese seguimiento y no tienen anticuerpos. Entonces, ahí la clínica es mandatoria. Entonces, ahí está el juego nuestro de poder diagnosticar con y sin los anticuerpos, con y sin la inmunología, digamos, porque pueden aparecer en los exámenes complementarios, sobre todo en los laboratorios, situaciones de fenómenos inflamatorios sistémicos y no tienen anticuerpos, o sea, no están relacionados directamente con la inmunología, pero también hay muchas, y de hecho hay muchas enfermedades, y hay un grupo grande que son las artritis que son seronegativas, digamos, muchas que no tienen traducción de anticuerpos, y sin embargo tienen artritis, y sin embargo hay que tratarlos, sin embargo se les da inmunosupresores, digo. Ahí empieza a jugar un poco el ojo del especialista y tratar de hacer diagnóstico certero, ¿no? Que es la parte difícil también a veces. Entonces sigue siendo el trabajo del médico, es combinar la clínica con el laboratorio Siempre. y generar un criterio para decidir cómo seguir estudiando o cómo tratar al paciente. Sí, y de hecho el truco es poder usar al examen complementario como complementario y no usar el examen complementario como examen diagnóstico. Que, como decía Victoria, hay muchos pacientes que vienen con un anticuerpo ahí tirado de los pelos, un látex de artritis reumatoidea que ya no se debería usar y que le da 21 para un corte de 20 y el tipo te dice, tengo artritis reumatoidea, se leyó todo en Google, viene con diagnóstico de cosas y dice, bueno, póngame el biológico. Y vos decís, pero señora, a usted le duele la mano porque tiene artrosis. Entonces digo, eso nos pasa un montón también y nos cuesta un montón revertir la idea de que el paciente tiene una enfermedad autoinmune crónica que va a estar 35 años inmunosuprimido y nosotros le tenemos que decir que va a usar antiartrósico porque tiene una artrosis. Digo, el desafío también es ese, también de poder jugar y darle la importancia que tiene que tener, que no siempre es
para dar un diagnóstico, ¿no? Esa es la parte linda del arte médico, en donde vos usás todo lo que tenés, pero tenés que hacer un poco de equilibrio también, porque si no entras en la vorágine esa y no va a ser la primera vez que vamos a ver pacientes con medicaciones de alto costo puestas por una artrosis. No va a ser la primera vez. Bien. Sí, yo voy a preguntar más que nada por desafíos hacia el futuro. A ver en base a su experiencia, qué piensan ustedes. Uno de los primeros desafíos es, bueno, como hemos visto, la inmunología ha tenido cambios brutales con respecto a su cuerpo de conocimiento. Y eso plantea para lo que es la enseñanza de grado, bueno, qué cosas tengo que enseñar, de qué manera y pensando en qué cosas va a necesitar el médico en el futuro. Porque yo me recibí en el siglo pasado y todo esto que les conté fue nuevo, no estaba. Cuando yo me recibí, todo esto no estaba. Y los textos que no entienden lo básico y el docente se encuentra ese desafío, bueno, que ustedes nos demuestran desde la práctica qué es lo que van a necesitar, entonces tenemos que empezar a... Así que una pequeña reflexión en base a su experiencia en el trabajo de campo, qué cosas uno debería tomar o qué decisiones debería uno tomar con respecto a qué enseñar en el grado que sea útil para nuestro egresado. Y yo creo que, digamos, más que pretender que el alumno aprenda todo, porque es imposible, al punto de que hoy nosotros no llegamos a leer todo. Reumatología es algo, calculo que en oncología, bueno, en varias especialidades pasa lo mismo, todos los días salen cosas nuevas, pero sí por ahí mostrar, que bueno, es algo que creo que en la cátedra lo hacemos, mostrar casos más clásicos y un poco enseñar a hacer todo este caminito de razonamiento, ¿no? Me parece que eso, si uno lo aprende a hacer con casos puntuales, los chicos cada vez más lo van a poder extrapolar a lo que se les presente más adelante. Eh, Hay como modelos inmunológicos en enfermedades autoinmunes que son bastante clásicos y que ayudan a entender por ahí cosas más finas que vamos leyendo después. Eh, Creo que, no sé, es algo que se logró hacer en la cátedra y me parece súper útil y que a mí me hubiese gustado tener, que la verdad que no lo tuve. Después enseñar todos los anticuerpos nuevos y es imposible porque encima cosas que hoy parecen la solución a todo, en 2 o 3 meses aparece un artículo que te dice que no sirve para nada y que hay que reemplazarlo por otra cosa. Pero sí este ejercicio de, a partir de la clínica, ir a buscar los marcadores. Obviamente siempre con la inmunología básica de base, ¿no? Redundante, pero bueno, conociendo mecanismos básicos, que los chicos los puedan leer en un caso clínico y razonarlos así, me parece que es una forma de enseñanza resolviendo problemas que me parece que es útil. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que el desafío más grande que tenemos nosotros dentro de la inmunología de pregrado o en inmunología básica es demostrarle a los alumnos que la inmunología existe. Y eso para mí es fundamental, digamos. Cuando yo empecé a estudiar inmunología en la cátedra de Pato, para mí la inmunología no existía, era una entelequia, una cosa teórica que existía en una nube y uno no la veía realmente, un linfocito T, un TREG metido en un... no existía nunca. Hasta que empezamos a poder ver imágenes, ¿no? Empezar a ver cómo era una presentación antigénica, cómo era un linfocito, ¿no? Empezar a poder imaginarlo, sacarlo abstracto y bajarlo a la realidad. Y creo que la inmunología aplicada, desde lo que hacemos en la cátedra, todos como podemos, todos los que estemos en las cátedras de pregrado, es llevar eso a la realidad. Entonces, si vos llevas un tipo con un lupus, en donde vos sabés que el factor antinuclear se ve y la critridia le hace un dibujito y tiene el núcleo, bueno, que eso es una persona que va a tener una glomerulonefritis clavada en un riñón y eso va a tener una inmunología determinada y una imagen determinada, es llevar la inmunología a la realidad. Entonces sale de lo abstracto y se lleva a lo práctico. Entonces vos ahí decís, bueno, en realidad está bien, la inmunología innata y la adquirida existen, es esto, me genera esto, me da un anticuerpo y este anticuerpo me da una enfermedad y eso se trata. Creo que la clave es esa, porque
¿cuál es la diferencia con las materias más crudas, digamos, con anatomía? Que vos querías el nervio mediano, pinchabas el coso y estaba el nervio mediano y lo veías, digamos, lo podías imaginar, sabés el territorio, lo que hace. Creo que acá el desafío siempre fue el mismo, ¿no? Hasta que empezamos a ver imágenes y los que nos gustan ver fotos, imágenes en internet y ahora que tenemos y las podemos ver, que cómo es una sinapsis o cómo es una presentación antigénica o cómo se produce un linfocito, qué sé yo, cosas que son fantásticas. Eso para nosotros es ver un paciente en vivo. Y la realidad es que para mí el desafío es ese, y creo que se está pudiendo lograr con esta situación en donde nosotros podemos ver pacientes reales. Creo que para mí eso es fundamental y me parece que está bastante bien, digamos. Siempre se puede mejorar, pero está bastante bien eso. Tanto la gente que hace inmuno en el hospital de niños, por ejemplo, que ven todas las hipogamas que nosotros no vemos, todos los déficits más genéticos que nosotros no lo vemos y las autoinmunes que vemos nosotros, todo lo que clínicamente se puede ver es fantástico y todo eso suma. Bien, sí, me gusta esa idea de saber que el sistema inmune existe, porque en general uno ve el resto de los sistemas y son cosas más tangibles que el sistema inmune. El sistema inmune es una cosa en movimiento, a diferencia del resto de los Sí, organismos, está totalmente conectado. de los órganos de nuestro organismo y entonces es más difícil de visualizar para el Además, estudiante. está totalmente extendido en nuestro organismo, no está localizado en un único órgano, hay una interacción muy grande entre todos los componentes, entonces eso también dificulta, como decías, esa abstracción tan grande, poder bajarlo en nuestra realidad. Y sí es cierto que en las imágenes, hablar de lo que es molecular y lo celular, a veces es difícil visualizarlo, y las fotografías, los trabajos ayudan mucho a... Y probablemente tengan ya un vicio del estudio de anatomía, histología, Y de sí, cosas más tangibles, ¿no? Que después sí. Es pasar que a es lo que cosas nos más pasó. abstractas es más difícil. La primera vez que yo empecé a mostrar preparados en patología, donde veíamos los preparados con el microscopio, yo decía, bueno, chicos, esto es una célula de Reed-Steinberg, y los pibes miraban la célula de Reed-Steinberg y decían, joda, esto, bueno, existe Reed-Steinberg, la célula existe. Creo que la inmunología ahí rompe los paradigmas, digamos. Si yo pudiera ver las redes de células autoinmunes en el microscopio y mirarlas así y todo el tiempo, sería fantástico. Pero bueno, el desafío de la clínica metida en la vida diaria del inmunólogo, creo que es esa la historia. Bien, y después la otra pregunta es, pensando en el futuro, es ¿cuáles son los desafíos con respecto a la reumatología? O sea, ¿qué cosas podría aportar la inmunología en el futuro a- a sus pacientes? ¿O qué esperan ustedes que ocurra? ¿Hay áreas de carencia? ¿Hay situaciones con respecto a diagnóstico y seguimiento de los pacientes o de costos que merezcan ser abordados? Sí, todas son correctas. Todos Eh, son correctos. sí, de hecho hay artículos que se escriben cada 6 meses para cada enfermedad que siempre se titulan Necesidades insatisfechas en reumatología. Es como un clásico abrir en PubMed y sale uno nuevo de cada enfermedad. Y siempre rondan lo mismo, el diagnóstico precoz, que ahí la inmunología, obviamente lo que nos puede ayudar es a buscar marcadores eh, para, digamos, marcadores de respuesta, que Sebastián mencionó algo, porque muchas veces los tratamos, pero a veces controlar un síntoma que es tan subjetivo, por ejemplo, dolor, hace que sea difícil porque influyen tantas variables en lo que un paciente percibe como dolor que elegir una inmunosupresión solo en base a eso es complicado. Entonces, tener marcadores de respuesta, por ejemplo, o para predecir recaídas, eso sería súper útil. Y bueno, obviamente, para lo que más nos interesa, no sé si lo que más, pero algo que es súper importante es en el desarrollo de nuevos fármacos. Con respecto a los fármacos que usamos nosotros, cada vez son más específicos, ¿sí? Cada vez son más dirigidos. De hecho, algunos se llaman sintéticos dirigidos, es como la palabra clave. Y eso es súper útil porque al uno dirigir contra una interleuquina específica, lo que hace a veces es evitar un montón de efectos adversos. Porque los dos grandes problemas que tenemos con los tratamientos de los pacientes reumatológicos de enfermedades inmunológicas es que tienen efectos adversos principalmente infecciosos. Y obviamente los costos, que son ni hablar, son todos carísimos.
y es una limitante para tratar a muchas personas, lamentablemente. Pero bueno, el desarrollo de, por ejemplo, que en el país se puedan hacer biosimilares o ese tipo de cosas, que ahí también ayuda la inmunología, nos va a ayudar a salvar un poco estas deudas que tenemos. No sé, a modo de ejemplo, antes se usaba metotrexato, que realmente si nos preguntan rápido cómo actúa el metotrexato, no sé si lo podemos responder, es muy pleotrópica la función que tiene. Ahora tenemos anticuerpos anti-TNF, por ejemplo, para artritis reumatoidea, anti-interleuquina 23 para la artritis psoriásica y para la psoriasis, inhibidores de la coestimulación del linfocito T para artritis reumatoidea, inhibidores del BLyS para lupus o del interferón, o sea, súper dirigido. Y eso lo que permite es, como les dije, menos efectos adversos, y si hay algún efecto adverso, por ejemplo, con los inhibidores del interferón sé que voy a tener más infecciones virales. Bueno, ya sé con qué lo voy a vacunar. Se permite anticiparme un montón, cosa que con el metotrexato era, bueno, vemos qué le pasa, de todo lo que puede pasar. Así que bueno, creo que eso, la inmunología para diagnóstico, para seguimiento y para tratamiento es un montón. Y hoy vos mencionabas el tratamiento con CAR T-cells, y bueno, ya en reumatología hay reportes de a 10, 15 casos, más que nada en Alemania, de pacientes con lupus o esclerosis sistémica que entraron en remisión absoluta. O sea, son pacientes que no están usando ni siquiera hidroxicloroquina. O sea, con resolución completa de signos, síntomas e incluso laboratorio. No se sabe muy bien qué va a pasar de acá a 10 años, pero son pacientes con seguimiento a 5 años, por ejemplo, en los que desapareció su enfermedad, que creo que es, no sé, nuestro sueño futuro, si tuviéramos una máquina del tiempo, a qué nos gustaría llegar es a curar, que no podemos curar estas enfermedades. Así que bueno, eso es eso. Sí, hay muchos desafíos hoy no concretados en reumatología, porque en general lo que tiene interesante y que para mí es atrapante es que la inmunología hace lo que se le canta, hace lo que quiere. Entonces desarrollan un pipeline que es toda una serie de estudios en distintas moléculas. Entonces, en los desarrollos de los estudios, yo hago investigación clínica hace varios años y vos te das cuenta que vos estás estudiando un inhibidor de tal cosa y dices, bueno, cura la artritis, cura la espondiloartritis, cura porque inhibe la 17, inhibe la 12. Y después los estudios, eso pasa, inhibe, el paciente anda bien, pero no se cura. Nunca baja la actividad, entra en remisión con suerte, pero la realidad es que ninguno se cura. Entonces ahí es donde la inmunología es muy divertida porque se ríe de todos. Vos inhibís un target dirigido y toda la otra ronda de todo el circuito inmunológico hace lo que se le canta. Entonces la enfermedad sigue existiendo. Entonces el tratamiento y el seguimiento y el research de todo eso es tanto y tan gigante que nunca se termina. Entonces, ha pasado que cuando se estaban estudiando los targets para inhibir, por ejemplo, la producción de la cascada en lupus con el BLyS y el BAFF, que vos decís, bueno, inhibe a BLyS y BAFF y se acabó el lupus, nada, no se acabó nada. Inhibe un cachito, corta un cachito y sigue por otro lado. Entonces, lo interesante es que no termina nunca. Como no se sabe mucho de las vías y la interrelación que vos decís, bueno, inhibo el anti-TNF y se acaba la artritis reumatoidea. No, se activa el anti-TNF por cualquier otro lado, activa otra citoquina y arranca otra historia. Entonces, yo les diría que es interminable. Y va a ser muy raro encontrar una cura para las enfermedades que tiene el sistema inmune tal como está concebido. Las CAR-T-cells es un capítulo aparte, pero también tenemos la historia en las CAR-T-cells que nosotros hoy están teniendo casos, de hecho Schett, que es uno de los referentes en eso, ya tienen linfoma y tienen linfomas con red flags en FDA, o sea que también switchar el sistema inmune hace que los linfocitos enloquezcan y se transformen en células atípicas y la célula atípica en una neoplasia. Entonces digo, es tan compleja esa parte que tampoco podés jugar un partido que no sabes cómo termina. Así que nada, sentimos que estamos hiper avanzados, pero en realidad para mí estamos viendo este cachitito de una cosa imposible de abarcar todavía, que avanzó terriblemente en los últimos 20 años, pero no creo que lo vea. Bueno, muy bien, no, estamos... Dos preguntas más, si pueden ser. Dos preguntas Ok. más. Una pregunta, son apasionados sus temas. Tienen distintos tiempos trabajando, pero han visto, la inmunología tiene un valor muy importante para ustedes. Entonces, una pregunta es,
¿qué del tiempo que llevan trabajando, qué conocimiento nuevo o qué hito les voló la cabeza y dijeron, wow, esto es, cuando estaban ya trabajando, esto es algo fantástico? Esto me viene a cambiar un montón de cosas o esto me es una súper herramienta para tratar a los pacientes. Y la otra pregunta que la desarrollamos después, que desarrollan esas dos, es, como son apasionados en sus campos, ¿cómo convencerían o cómo animarían al estudiante de medicina a que se dediquen a sus áreas? Son las dos preguntas que tengo para ustedes. Bueno, en cuanto a qué hito, quizás yo ya agarré al hito más importante, que es el desarrollo de anticuerpos monoclonales, de todos los que son los biológicos. Ya estaban cuando empecé. Y bueno, puntualmente en mi área de interés surgieron nuevos, como los inhibidores de interleuquina 17 o 23, que por ejemplo, para darles un ejemplo, los inhibidores de interleuquina 23, no les digo que curan, porque ya les dijo Sebastián que no se cura ninguna, pero llevan al paciente a, por ejemplo, borrar totalmente su psoriasis, y su artritis, ¿no? Así que nada, me parece que son drogas que vinieron a traer otros mecanismos de acción, por lo menos en lo mío, que es algo muy puntual, me parecieron súper importantes. Y después, para convencerlos, la verdad es que yo eh, me aburro mucho de casi todo, pero debo decir que con reumatología no hay un solo día en que te aburras. O sea, todos los días te levantás, podés cansarte, podés enojarte, pero aburrirte no te aburrís nunca. Que me parece que para un trabajo o para una profesión es re importante. Para todo, pero bueno, trabajamos un montón de horas, así que estar entretenido, salen cosas nuevas todos los días. Dentro de lo que es la reumatología, podés dedicarte a un montón de cosas, a investigar, a la clínica. eh, de todo. La verdad que podés dedicarte más a la parte autoinmune, podés dedicarte más a las imágenes, como que siempre tenés algo para hacer, nuevo, salen muchas cosas nuevas, está en un crecimiento constante y la verdad que son pacientes interesantes, ¿sí? Nunca es, o casi nunca es algo que veas muy seguido, ¿sí? Así que bueno, yo la verdad la recomiendo un montón. Faltan, más que nada en el interior del país. Hay provincias que todavía tienen muy poquita gente haciendo reumatología. Así que bueno, nada, están invitados a conocer nuestros hospitales. Los invito y seguramente Sebastián no tenga problema. La verdad que cuando vienen a rotar se van contentos porque esto que les digo eh, lo, lo- lo pueden ver en vivo y en directo. Sí, coincido totalmente con eso y la realidad es que quizá en el campo de las mías, las autoinmunes sistémicas siempre van un poquito más atrás, porque la artritis, bueno, la espondilitis también, pero la artritis reumatoidea se ha llevado muchos años, vos pensás que es casi el 1% de la población, entonces se lleva todo. Y hace un tiempito ya que se están estudiando más las sistémicas, las más raras, los que nosotros tenemos como rare disease o enfermedades raras, y dentro de ese campo las que me gustan a mí, que las que más me dedico yo, que son las vasculitis, han tenido, luego de la introducción del rituximab como como un monoclonal, los inhibidores del complemento son una gran vía para nosotros nueva y que se está utilizando muchísimo, porque antes le inhibías el complemento a alguien y se moría infectado a los 3 minutos, y hoy se está logrando una inhibición selectiva, y eso para nosotros es un trabajo muy importante, y la gente se está empezando a por lo menos tener una remisión o tener un tratamiento no tan tóxico, porque en las vasculitis eran muy tóxicos los tratamientos, eran quimioterapias muy complejas, igual que en el lupus, y la realidad es que para nosotros hoy se abrió un panorama y hoy hay en estudio por lo menos 7 u 8 drogas nuevas que son muy parecidas a los tratamientos crónicos de la artritis y la espondilitis, por suerte. Eh, Carticelce es un capítulo que para mí es una locura. Es una locura porque hablar de curación en nuestras enfermedades es una locura. A mí me voló mucho la cabeza Carticel. De hecho, bueno, nosotros ahora estamos empezando a ver si se puede hacer. Lo que pasa es que es muy difícil, es muy complejo, es muy caro. Pero bueno, es un tema importante. Y creo que para contagiar nada, la medicina no se puede contagiar. Si te gusta la medicina, te gusta. Y no, la medicina nos gusta, desde la inmunología hasta la reumatología. Obviamente que la mejor especialidad de toda la medicina es la reumatología, eso está claro, digamos, eso no tengo dudas, es la más linda de todas. No, pero la realidad es que la combinación es linda. ¿Por qué? Porque como yo digo siempre, cuando yo iba a hacer
estaba en medicina interna y estaba harto de hacer guardia y quemado, dije, bueno, me voy a dedicar al microscopio que siempre me gustó en patología. Entonces me iba a hacer oncohemato. Y dije, no, voy a llorar todos los fines de semana, no voy a hacer oncohemato. Entonces, para no llorar con la gente que se moría con cáncer, dije, ok, ¿cómo combinamos el microscopio y la inmunología con la medicina interna? Y reumatología para mí es la combinación perfecta de esa situación. Así que el que le gusta la medicina interna y le gusta el microscopio, lo esperamos. Tenemos muy lindos hospitales que enseñan muy linda reumatología en La Plata. Así que tienen muchas ofertas. Bien. Muchísimas gracias por el tiempo que se tomaron para estar con nosotros. ¿Algo más que quieran decir? No, un placer poder charlar con ustedes. Sí, y Un bueno, placer que nos inviten. espero que sigan disfrutando de su profesión y del área en el que se especializan por muchos años y que se descubran muchas cosas muy interesantes. Ojalá. Bueno, muy Sí, bien. bueno, cerramos muchas por gracias el por día de hoy. invitarnos. Un abrazo, gracias por la invitación. Un abrazo grande. Entonces cerramos por el día de hoy. Primeras actividades relacionadas con la Semana de la Inmunología, justo en el Día de la Inmunología, que es hoy, 29 de abril. Los invitamos para el próximo jueves a las 2 de la tarde, donde vamos a hablar de otra cuestión médica de relevancia que ha tenido en los últimos meses, nos ha tenido preocupado, que es la enfermedad de dengue. Sí, o sea, jueves y viernes vamos a enfocar en dengue, así que están invitados. De vuelta, muchas gracias a todos los que se sumaron, tanto a los que disertaron y a los que se tomaron su parte de ese tiempo para escucharnos. Y nos vemos el jueves y hasta pronto. Hasta el jueves. Chao, chao. Chau, chau.